Buenas noches, yo soy Lina Pulido y les doy la bienvenida a Candidatos, su lugar en Bogotá, el programa periodístico en el que los candidatos a la alcaldía de la ciudad se confiesan con nuestra directora Marta Beltrán. Antes de la contienda electoral, cada uno de los 9 aspirantes al Palacio de Líbano estuvieron en nuestro sistema informativo, contándonos cuál es su lugar en Bogotá, ese que los marcó en su infancia, en su adolescencia o aquel que influyó en su formación política y profesional. Un barrio, una esquina, una casa, un olor, un sabor. Aquí comienza Candidatos, su lugar en Bogotá. Candidatos, su lugar en Bogotá, con Marta Beltrán. Iniciamos nuestro programa con Diego Molano. Este bogotano de 56 años vivió su infancia y su adolescencia en el barrio Quirinal de Teusaquillo. Allí tuvo sus primeros emprendimientos junto a su hermano, pero también fue el lugar de sus mejores recuerdos junto a sus vecinos, sus amigos de la cuadra y su mamá, quien tenía su propia empresa de confección. El barrio Quirinal, su lugar en Bogotá, para Diego Molano. Diego Molano. Si Diego Molano tiene que escoger un punto, una esquina, un barrio, escoge al Quirinal. Si debe resumir en un solo lugar su amor por Bogotá, se decide por este conjunto de casas construidas en la década de los 70 por la Caja de Vivienda Militar, en principio para sus afiliados. En esta cuadra del barrio Quirinal creció el candidato Diego Molano. Aquí vivió durante más de 20 años con su madre Estela y su hermano Mauricio. Llegó al barrio cuando tenía 5 años y se fue cuando ya era universitario. En estas calles jugaba fútbol hasta la medianoche y se enfrentaba a los equipos de Pablo VI y Nicolás de Federman. En la esquina, en la tienda de Don José, fiaba la leche y el pan. En los potreros se elevaba cometa con su papá Don Isidro, quien falleció cuando Molano tenía apenas 11 años. En estas cuadras se paseó en la moto que le alquilaba Juan, el vigilante, y lavó carros con su hermano para ganarse unos pesos para la rumba, entre otros negocios. Nosotros veíamos visitando a los vecinos que todo el mundo compra acuarios y los acuarios se vuelven horribles, verdes, no sé qué, y ahí todo el mundo los deja ahí tirados. Entonces yo soy administrador de empresas, mi hermano es biólogo marino y les hagamos algo. Y les dije, lavemos los acuarios de la cuadra. Entonces comenzamos, mantenimiento de acuarios. Entonces hacíamos mantenimiento de acuarios con mi hermano porque él sabía de eso. Luego de eso comenzamos a montar acuarios. Entonces él hacía el acuario del río Amazonas, el acuario del río Orinoco, etcétera, que mostraban. El espíritu emprendedor lo heredó de su madre, Estela Ponte, quien montó un taller de confección en el garaje de la casa. Tuvo una fábrica de confecciones primero de ropa para niños y luego tejía sacos. Nosotros llegamos a las 3 de la tarde del colegio y eso era una maravilla oír la música romántica, la que hoy llaman de planchar. Muy céntrico lo tenía. Era el Quirinal de los amigos, de la primera novia, de la casa en el árbol. Esto trae muchas memorias. Entonces ahí había un árbol grande y en las vacaciones hicimos una casa en el árbol. La construimos entre todos, claro. Se veía feíto, entonces los vecinos nos la hicieron tumbar, pero era como la casa nuestra. El Quirinal de la adolescencia. Uno se iba por todas las tapias hasta el otro lado. O sea, la carrera era por todas las tapias hasta salir al otro lado y bajarse. Pasaba por todas las casas. El barrio del corazón, el rincón para volver, para recorrer, para recordar, para saludar, para reencontrar la casa y a sus nuevos habitantes que completan ya cerca de 3 décadas en el lugar. Un poco cambiado, pero con la energía intacta. Esta era la casa. Ah, pues mire, él fue cuando la compró. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le ha ido? Eres un momentico, llamo a la patrona. ¿La transformé en un momentico? Pues no sé. Sí. ¿Sí? Yo los dejo. Ese era el taller. El taller. Entonces mi mamá tenía fábrica acá de telares y era donde tejían. Sí. Y arriba tenía las máquinas de coser. Aquí hay una división entre sala y comedor y el patio también era patio verde. Sí, en la cocina pues sí también se amplió un poco, Claro. pero nunca hemos quitado el patio. Muchas gracias. No, Muy bien. aquí vino a recorrer un poquito. Sí, las memorias, claro. Las memorias, la infancia, los amigos, la familia, los vecinos. Regresar a la esencia, al origen, al lugar donde se enamoró de Bogotá y que hace que hoy quiera trabajar por ella. Pararse en el corazón y desde ahí pensar, sentir y definir la ciudad que quiere dirigir. Yo describo a Bogotá como una ciudad independiente, exigente y rebelde. Eso es Bogotá, así somos los bogotanos. ¿A qué huele Bogotá?
Bogotá huele a pino. Yo creo que huele a pino de los cerros orientales. ¿Ya qué sabe? Bogotá hoy sabe amargo porque hay mucha inseguridad. ¿Y cómo se oye? Bogotá se oye triste. ¿Y una postal? Tengo una foto que para mí es como la postal. Es en el Festival de las Cometas, en el Festival de Verano. Yo estoy con mis 2 hijos, yo estoy agachado y ellos están elevando las cometas y ellos tienen la cara de felicidad más grande del mundo. Y cuando tú ves al cielo es lleno de cometas. Una cosa espectacular. Este es el mejor sitio para vivir con sus hijos. Ahora es el turno de Carlos Fernando Galán. Para el candidato de 46 años, su lugar en Bogotá no está en un barrio o en una esquina. Tampoco está recordando una anécdota especial con sus amigos o familiares cercanos. Para el candidato, su espacio favorito es aquel donde se puede desconectar de los problemas y hacer ejercicio al aire libre. El Parque Simón Bolívar es su lugar en Bogotá para Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán. Por este lago, por el bosque, por los cerros al fondo, pero sobre todo por los senderos para correr, el Parque Simón Bolívar es el lugar de Bogotá favorito de Carlos Fernando Galán. Se enamoró del Metropolitano cuando regresó al país, luego de graduarse de Economía Internacional en la Universidad de Georgetown. En Washington descubrió el encanto de correr y en Bogotá, buscando senderos, descubrió el Simón Bolívar, 100 hectáreas que son mucho más que un parque. Es un símbolo de lo que puede ser espacio público para los bogotanos, porque aquí es donde todos se reúnen como iguales, como ciudadanos de una ciudad como Bogotá, que es cosmopolita, que es diversa, que tiene muchas cosas interesantes y que en espacios como estos pueden encontrarse. Símbolo de equidad. Corre solo, a su ritmo, sin nadie que lo persiga, sin nadie a quien perseguir. Antes únicamente con las guitarras de Metallica o Guns N' Roses, desde hace un buen tiempo sin música, concentrado en la respiración, soltando, conectando, sintiendo, viviendo. Me sirve para desconectarme el ejercicio mucho, pero también me ayuda a tener ideas, digamos, a que me surjan ideas, como que la relajación que me permite tener el ejercicio y la respiración y todo me ayuda a pensar, a concentrarme mejor. De pronto a veces estoy trotando y empiezo a pensar y me doy cuenta que puedo abordar un problema desde cierta forma, de tal forma que puedo resolverlo más fácil. Entonces, no es que me desconecte en el sentido que no pienso en nada y solamente en la respiración, sino que suelto un poquito las preocupaciones y me ayuda a mí a procesar inclusive preocupaciones que pueda tener para ver cómo las resuelvo. Ha corrido más de 50 carreras de 10 y 21 kilómetros. Y aunque por estos días no hay mucho tiempo para entrenar, se prepara para correr con su tío Alberto su primera maratón. Cuando está juicioso, corre 6 veces por semana, le hace caso al entrenador y aplica la máxima de que para correr rápido hay que aprender a correr despacio y con juicio, como en la vida. Si es disciplinado, va a mejorar significativamente. Y yo creo que en la vida pasa lo mismo. Si uno es disciplinado, si uno es organizado, si uno es juicioso al estudiar los temas o al trabajar los temas, va a tener resultados. Yo me he caído, he perdido lecciones, pero creo que ha sido parte del aprendizaje que le ayuda a uno a corregir, a cambiar cosas, a tomar decisiones distintas enfrentando situaciones que eran similares. Si está dispuesto a corregir y a escuchar y a oír y a ver cómo puede hacer las cosas mejor. Mejorar en la largada, en la hidratación, en la comida y la respiración. Mejorar en la vida y mejorar esta ciudad que tanto quiere. Una sola palabra para describir a Bogotá. Diversidad. Para mí esa es la que mejor describe a Bogotá. ¿Cuál es la personalidad de Bogotá? Bogotá es una ciudad, en mi opinión, alegre, crítica. Es una ciudad que concentra talentos, que concentra ideas, que atrae, en cierta forma, por la diversidad que tiene. Y entonces es una ciudad de muchos colores. ¿A qué huele Bogotá? Puede oler muy bien y puede respirar un aire más puro que seguramente en cualquier otra ciudad, en algunos puntos de la ciudad, y puede tener, digamos, aire de pésima calidad o también muchos olores en la calle que son duros. ¿A qué sabe Bogotá? A mí me sabe a ajiaco y a guayaba. ¿Cómo se oye Bogotá? Tráfico, mucho tráfico,
También el aeropuerto para mí tiene un impacto en la ciudad fuerte, pues hay ciudadanos que viven con ese aeropuerto encima y lo sufren. Y como el aeropuerto está en la ciudad, a diferencia de otras ciudades, eso se siente permanentemente. Como ahora. Como en este momento. Y creo que un ruido que me encanta de Bogotá y que se puede sentir en un sitio como esto es el viento contra las hojas de los árboles. Una foto de Bogotá, una postal de Bogotá. Bueno, para mí la postal de Bogotá, emblemática, es ver las torres del parque. Para mí es el símbolo arquitectónico y para mí ese sitio de Bogotá, donde están los cerros orientales, es el principal. Si hay un lugar en Bogotá que atrae turistas, curiosos, propios y extraños, estudiantes, políticos, vendedores y hasta deportistas extremos, es el centro de Bogotá, el corazón de la ciudad, el que es frecuentado por quienes desean conocer la capital. Allí, en pleno centro, Jorge Enrique Robledo se estableció en su juventud para estudiar arquitectura y allí, en pleno centro, inició su carrera política. El barrio Belén en la Candelaria es su lugar en Bogotá. Jorge Enrique Robledo. Había una cosa que pasaba en esta casa que no se me olvida y es que no había agua caliente. El baño era un baño que estaba en el patio interior, que era descubierto, y la puerta era una puerta que nos tapaba como desde aquí hasta acá. Entonces ustedes no se alcanzan a imaginar el frío del agua, porque este es uno de los sitios más fríos de Bogotá. Ese frío que congelaba los dedos es tal vez el único recuerdo aterrador que tiene Jorge Enrique Robledo de su casa en el barrio Belén, donde vivió un poco más de un año con 5 amigos con quienes se juntó para alcanzar a pagar el arriendo. Había llegado de Ibagué a estudiar arquitectura en los Andes y ya había vivido con su hermano en otras casas del sector, siempre cerca de la universidad para ahorrárselo de los buses. Aquí en el barrio Belén, en el centro de Bogotá, vivió durante un buen tiempo Jorge Enrique Robledo y aquí empezó también su carrera política. Cuando desempacó maletas en 1968, su interés era diseñar y tal vez hacerle caso a su mamá, casarse bien y conseguir plata. Pero el movimiento estudiantil de 1971 le cambió los planes y aunque se casó muy bien y se graduó de arquitecto, la política se le atravesó en el camino. Reuniones, paros, marchas, manifestaciones y una carrera que comenzó justamente cuando vivía en este barrio. Entonces lo eligieron concejal de Soacha, pero siguió viviendo acá, en el centro de Bogotá. Un bus bolivariano, un intermunicipal me recogía en Soacha a las 11, a las 12 de la noche yo me venía. Eso me dejaba por los alrededores de la Plaza España, en la Caracas, y yo me tenía que subir a pie. Tengo que decir que nunca me atracaron, la verdad es que nunca me atracaron, pero era nervioso, si uno solo subiendo por ahí muerto de frío, ¿cierto? Y de hambre, ¿cierto? Para llegar a la casa. Con el combo de amigos se turnaba la preparación del desayuno. Al mediodía almorzaba en algún corrientazo y por la noche se hacía un par de huevos. Eso sí, oficio más bien poco. Había señoras que pasaban por las casas con una caja de cartón y se llevaban la ropa y se la traían unos lavada a unos cuantos días. Nadie lavaba la ropa, menos con esa agua tan fría. La casa era blanca y la cuadra no tenía grafitis. Décadas después, la calle está llena de colores y de murales y el hogar de Robledo y sus amigos es ahora una casa cultural. Sí, entremos, sí. Yo vivía aquí, pero hace 50 años. Sí, yo creo que están los pisos. Esa marquesina ya estaba. Entonces aquí, por ejemplo, el mediodía el calor en estos contrastes de estas cosas. Y de noche se moría uno de frío. Pero son habitaciones chiquitas. Yo creo que la mía era esta. Volver al barrio, a la casa, a la habitación. Volver para recordar, para evocar, para sentir, para pensar en la ciudad. En una palabra, ¿usted cómo describiría esta ciudad o la definiría mejor? Encantadora, digamos. ¿A qué huele Bogotá? Bogotá tiene un poco de olores característicos en el centro, por ejemplo, de almojábanas, de pan de bonos, de ese tipo de cosas. ¿Cómo se oye Bogotá? Hay un sitio que a mí me gustaba mucho ir de muchacho cuando vivía aquí, que era venirse por la Circunvalar de noche, ¿sí? Y oír a Bogotá. Hay unos pitos, unos ruidos, unas cosas que son muy características. ¿Cómo sabe Bogotá? El ajiaco es una cosa que yo localizo muy bien con Bogotá y me gusta mucho. Las carnes asadas, las terneras a la llanera también son parte muy característica de Bogotá. Una foto que usted podría tomar, un lugar que usted dice, esto es Bogotá para mí. La Plaza Bolívar de Bogotá es arquitectónicamente hablando de un nivel de talla mundial, digámoslo así.
barrio que lo vio nacer, en donde hizo sus travesuras, donde estudió y donde tuvo su primer amor. Es el barrio que lleva en sus entrañas y en su corazón. Así describe Rafael Quintero su lugar en Bogotá. Se trata del barrio San Cristóbal, ese en el que vivió hasta que tuvo 17 años. Rafael Quintero. Viejo barrio, perdona si al evocarme se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que me da mi corazón. Calles que guarda mis ensueños de hacer. Con esta versión de Melodía de Arrabal, el tango de Gardel, Rafael Quintero recuerda su infancia y adolescencia en San Cristóbal. Se acuerda del lugar que le marcó el corazón, de la casa con 6 alcobas, el patio, los perros, las gallinas y el cerezo, de sus amigos los Posada, los Salazar y los Quintero, de los carros esferados, las bañadas en el río en calzoncillos, el Chevrolet modelo 51 que su padre Pablo Quintero dejaba encerrado con llave en el garaje cuando se iba de viaje, y de la señorita Pava y sus hermanas casadas. Fue los primeros que tuvieron televisión en la cuadra y vivíamos así, todos los amigos a esa hora. Nació en la casa esquinera, la más grande, y vivió en el barrio con sus padres y sus 6 hermanos hasta los 17 años, cuando el distrito los obligó a vender con la excusa de que por ese lote pasaría una avenida que al final nunca se construyó. Era la época de estudiar la primaria en el Colegio Divino Niño de la señorita Paulina Montejo, de correr con Mirús, Relámpago y Churumbel, los perros de la casa, de llevarle pescado a doña Rafaelita, la vecina, a cambio de yuca y huevos. Era como una finca, era una familia, nosotros le decíamos nosotros el pueblo. Vámonos para el pueblo, y el pueblo era San Cristóbal. Y claro, también era la época de las pilatunas, de jugar fútbol hasta la medianoche, de callejear, a pesar de las advertencias de doña Concepción Mora, su madre. De la casa donde vivieron Rafael Quintero y sus hermanos y sus papás, solo queda este lote y el árbol, donde se trepaban para que no los castigaran. Se fueron de San Cristóbal a un apartamento en Chapinero, pero Rafael no abandonó el barrio. Los viernes, al salir del colegio salesiano, dejaba sus libros en la casa, cogía su maleta y regresaba con sus amigos. Decía, mamá, me voy para San Cristóbal. Subía, cogía el bus Usaquén y me dejaba ahí arriba. Y me la pasaba aquí muchas veces, yo no sabía ni dónde iba a dormir. Este barrio lo llevo en mis entrañas, en mi corazón, porque aquí nací, aquí me crié, aquí conocí a mi primer amor. Y desde aquí, desde el lugar de sus entrañas, piensa en su ciudad. ¿A qué huele Bogotá? Bogotá huele a fresco, a nostalgia y a recuerdos. ¿Y a qué sabe? A Arequipe. ¿Y cómo se oye? Se oye que pide que volvamos a quererla y volvamos a recuperarla. Si pensamos en una fotografía de Bogotá, en una postal. La postal de Bogotá, que a mí me fascina y que creo que nos identifica a todos, es la vista de Bogotá desde Montserrat. Y al regreso les mostramos por qué un hospital es su lugar en Bogotá para Juan Daniel Oviedo. Además, Rodrigo Lara nos contará que su lugar en Bogotá es uno que lo marcó para toda la vida, evocando la tristeza. Y el general Jorge Luis Vargas, mientras tanto, recordará una de las zonas gastronómicas más visitadas de la ciudad. Ya volvemos con Candidatos, su lugar en Bogotá. Ya regresamos con Candidatos, su lugar en Bogotá, con Marta Beltrán. Seguimos con Candidatos, su lugar en Bogotá, con Marta Beltrán. Regresamos a Candidatos, su lugar en Bogotá. El Hospital Lorencita Villegas, hoy Hospital Universitario San José, es el lugar en la ciudad que marcó a Juan Daniel Oviedo. Allí lo salvaron luego de sufrir un accidente, pero también fue el sitio donde su familia se transformó y donde su vida cambió para siempre. Juan Daniel Oviedo. Este lugar le salvó la vida a Juan Daniel Oviedo, quien sufrió un accidente a los 5 años, un accidente que lo marcó para siempre.
La sala de urgencias del entonces Hospital Lorencita Villegas, hoy San José, es el lugar de Bogotá más importante para Oviedo, ese que representa su momento más difícil y al mismo tiempo el que le cambió la vida. Su abuelo Plutarco Arango llegó con el niño cargado, luego de que se hubiera caído en su cuarto de juguetes en la casa del barrio Normandía sobre un tarro de leche reciclado como cesta de basura. Con el pilo se me fue completamente todo, hasta prácticamente casi el ojo se me volteó. Son aproximadamente 72 puntos internos y externos que dejaron esa cirugía, porque fue desde acá, desde la nariz, hasta cerca del ojo, y con el desarrollo entonces fue corriendo. Y llega hasta acá y se alcanza a ver un poco la punta. Porque yo soy abierto con mi vida. Además del intenso dolor, la entablillada de las manos para no rascarse y los meses que se necesitaron para la recuperación, el accidente llegó con culpas y señalamientos. Un padre que acusó a la madre de haber dejado al niño por irse a trabajar dividió a la familia. El abuelo sintió agobio y tristeza y las tías se dedicaron a buscar cuanto remedio hubiera para disimular la cicatriz. Esa cicatriz es la que marca una historia de rechazo permanente en el colegio, porque tiene esa chamba tan grande, como decían ahora, sí. O se tiene paladar hundido, labio leporino, ¿qué es lo que pasa? Scarface, Fetaniel, cara cortada, labio leporino, sí, el feo, además con voz de niña, sus maricas. Una voz aguda por cuenta de la hipertrofia de adenoides que le adelgazó las cuerdas vocales. Fue entonces un niño enfermizo, solitario y matoneado. No, porque si tú eres niña con voz de niña, en un colegio de niños nadie quiere hablar contigo. Y con un padre que tenía otras familias, otras mujeres, otros hijos y que pronto los abandonó, el abuelo se convirtió en el único lugar seguro. Mi abuelo era como la anestesia, ¿sí? Entonces él era el que me recibía del colegio, entonces yo siempre tenía la ilusión de llegar, siempre prefería encontrarse con él. Y si le había ido bien en su carpintería y había vendido algún mueble o una cama, tenía derecho a platillo, en el lado que es como de casillera con el lado morrizo. Él era el mundo perfecto, llamémoslo así. Yo era yo y él era él. El abuelo que le salvó la vida trayéndolo en sus brazos al hospital, a este lugar de Bogotá que lo marcó para siempre y desde donde ahora piensa en su ciudad. ¿Qué es lo que usted más ama y lo que más odia de esta ciudad? Mi amor por Bogotá está por permitirme estar hoy acá contigo, estar participando en ser una alternativa para cambiar la política del país. Pero lo que más odio es que eso toque hacerlo en contra de unos estereotipos muy fuertes. Bogotá todavía es muy prejuicioso. ¿Por qué si somos tan cosmopolita? ¿Por qué si Bogotá le ha abierto las puertas al desplazamiento de la violencia, a lo étnico, al desplazamiento económico, a la migración rural urbana, a la migración venezolana? ¿Por qué tenemos tantos estereotipos? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto veneco, marica, pobre, doñero, coleto, gomelo? Esos estereotipos lo único que hacen es destruir. ¿A qué huele Bogotá? A fresco. ¿Y a qué sabe? A banano. ¿Y cómo se oye? Dejen. Para finalizar, una foto de la ciudad, una postal de Bogotá. Una foto que me regaló mi novio Sebastián, que es una foto tomada desde mi Transmilenio en Bogotá, que me gusta muchísimo. Su lugar en Bogotá para Rodrigo Lara no tiene recuerdos de risas ni de noviazgos, mucho menos de compañeros en el colegio o de travesuras con sus amigos en la cuadra. Por el contrario, para Rodrigo Lara, regresar a la calle 127 es recordar el día más triste de su vida, la noche en la que le arrebataron a su padre. Rodrigo Lara. El 30 de abril de 1984 es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno. Una rabia terrible. No, él está vivo. Yo le cogía la cabeza, la mano, llevémoslo a la clínica. Tú nunca puedes concebir que eso pueda pasar. Tú te das cuenta al día siguiente de que eso ocurrió. Y ahí es donde empiezas a sentir pues dolor imposible de describir. Lo vuelves una fuerza, una energía que te permite luchar y enfrentar muchas dificultades, porque después de esa dificultad
es muy difícil tener otra igual. El 30 de abril de 1984, hacia las 7:30 de la noche, en este punto de la calle 127, le cambió la vida a Rodrigo Lara. Es el lugar de Bogotá que lo marcó para siempre, el punto exacto donde sicarios acabaron con la vida de su padre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien enfrentaba una valiente lucha contra los carteles del narcotráfico. Lara Restrepo era apenas un niño de 8 años y Lara Bonilla apenas un hombre de 37. Tuvo muy poco tiempo para estar con su papá, pero le alcanzó para amarlo, para darle muchos besos y abrazos, para compartir los cuentos de Asterix y Obelix, para ir a museos y para saber que quería ser como él. Lo supo desde entonces, desde que lo acompañaba en sus correrías de campaña. Él tenía un jeepcito que era de la familia en el Huila. Yo me acuerdo que yo me iba atrás, eran como esas butacas hacia lo largo de las ventanas. Yo iba sentado, eso brincaba, eran bien incómodos. Pero el recuerdo son unos paisajes extraordinarios. Los saltos, las montañas, la naturaleza, llegar a comer los quesillos a los pueblos. Escuchar a la gente, oír sus problemas, intentar soluciones, entender que se trata de una vocación. Dejó sembrado en mí esa curiosidad intelectual constante y permanente de aprender, de conocer, de leer, de profundizar y también un amor por el estudio. Siempre fue muy estudioso y ocupó los primeros lugares de la clase, pero justo ese día, el 30 de abril de 1984, cuando su padre lo llamó desde el carro y le preguntó si había terminado las tareas, corrió a apagar el televisor, dejó el show de Jimmy a un lado y se ocupó de lo importante. Ups, salté porque no las había terminado, correr a hacerlos porque él llegaba y me las revisaba. Y pues lo que recuerdo es que llegó el carro y golpearon muy duro y él ya había sido asesinado, fue asesinado aquí. Llegaron a la casa, lo sacamos, yo me monté en el carro de escoltas y orienté a los escoltas para que lo lleváramos aquí a la clínica Shayo. Y ahí lo llevamos hasta la sala de urgencias. No llegó a revisar las tareas, pero la tarea se está haciendo. Se construye un camino y desde ese lugar, desde donde dejó buena parte de su corazón, piensa en la ciudad. En una sola palabra, descríbame a Bogotá. Bogotá es, yo diría, potencial, puede ser mucho más de lo que es. Okay. Es una ciudad y es una ciudad maltratada, como cualquier ser humano maltratado, pierde su autoestima. ¿Cuál es la personalidad de esta ciudad? Es un poco bipolar, es una ciudad vibrante, llena de vida y de energía, donde uno nunca se aburre, pero al mismo tiempo es una ciudad con baja autoestima, que no cree que puede ser mucho más. ¿A qué huele Bogotá? A mí me huele a páramo. ¿Y a qué sabe? Sabe al agua que nos viene a los páramos. ¿Y cómo se oye? Es un ruido de un caos. Pero bueno, eso también hace parte de que es una ciudad vibrante. Una postal de Bogotá, una foto. Verde de su sabana. Yo veo fascinado cuando llego en un avión y veo ese verde poderoso. Los olores de la plaza de mercado, los sonidos de su mamá negociando los alimentos con los vendedores y la fría casa fiscal donde vivió junto a su papá y su mamá son algunos de los recuerdos del general Jorge Luis Vargas en su infancia. Recuerdos de su papá también policía o de las noches oscuras que tanto miedo le daban. El barrio La Macarena, en la localidad de Santa Fe, es un lugar en Bogotá para el general Jorge Luis Vargas. Jorge Luis Vargas. Acá a la Plaza de la Perse venía el general Jorge Luis Vargas cuando niño, canasto en mano, a hacer mercado con su madre, doña Marta Oliva. Tenía 4 años y es uno de sus primeros recuerdos. Recorrer los planchones de la plaza de mercado con su hermano José de Jesús, perderse entre las frutas, antojarse de un jugo y sonrojarse por cuenta de la mamá. Mi mamá es paisa. Le pedía rebaja hasta una mandarina. Y claro, pues para mí eso fue la pena más grande, porque yo soy muy mal negociante y yo no le pido rebaja a nada. Ella le pedía rebaja hasta esta mata. No, ¿y cuánto me la dejas? En La Perseverancia compraban lo del diario,
El mercado de la semana se hacía los lunes en la Plaza del Restrepo, a donde iban los 3 en bus, y una vez al mes tocaba ir a Corabastos. Vivían los 4 y Cita, la perra pastor alemán, en La Macarena, donde su padre, José Luis Vargas, era comandante de la estación de policía. Por eso, con la plaza incluida, es su lugar en Bogotá, el lugar del primer recuerdo, del planetario, de la bicicleta, del fútbol, del septimazo y de los amigos. Ahí se jugaba banquitas, hacíamos pistas de carros y uno podía salir a la calle porque había muy poco tránsito. Jugábamos muchas bolas, entonces la mara tricolor y la de cristal. Bolas y uno andaba con el bolsillo de chino uno lleno de bolas. De día era muy feliz con los juegos y los vecinos, pero al caer el sol la situación se complicaba. Vivían en la casa fiscal al lado de la estación de policía, una casa grande y fría, con cuartos enormes y piso de madera que crujía por las noches. Me daba mucho miedo y me tocaba dormir con mi hermano. Y a él no le gustaba dormir conmigo. Me daba miedo la oscuridad. Cuando me quedaba solo me tocaba dormir con la luz prendida. Pero Vargas venció el miedo y a aquella casa que ya no existe la recuerda con orgullo y nostalgia. La puerta principal era aquí, era esto. Todo esto lo derribaron porque era casa. Era la casa y la casa daba hasta la esquina. Aquí esas fotos con mi mamá es acá. Y no solo venció el miedo a la oscuridad, la casa también fue clave para decidir su futuro. Y la madrugada que pusieron un petardo de bajo poder en la puerta de la estación, decidió seguir los pasos de su padre. Me causó impresión. Y viendo a todos corriendo, el revolú hablando por radio, la familia, mi papá, no salgan de la casa, se quedan en la casa. No fuimos al colegio, nos quedamos ahí. Para mí en lo personal hubo un impacto que yo creo que también ayudó a que fuera policía. Y desde esa plaza, ese barrio, esa casa que lo marcó y definió su vida, Vargas piensa ahora en su ciudad. Una sola palabra para describirla. Bogotá es pasión. ¿Y cómo es la personalidad de esta ciudad? Intolerante. El vecino, no se aguanta el vecino. ¿A qué huele Bogotá? Hoy huele a basura. ¿Y a qué sabe? A changua y caldito de papa. ¿Cómo se oye Bogotá? Desafortunadamente por la movilidad, hoy es extremadamente ruidosa y solamente escuchamos pitos de carros. Una foto de la ciudad, una postal. Monserrate, esa foto representa a Bogotá en el mundo. Al regreso finalizamos este programa especial con 2 aspirantes más a la alcaldía de Bogotá. Uno de ellos es Nicolás Ramos, quien siempre regresa al lugar donde es feliz, la casa de su abuela. Ella lo consiente con su platillo preferido. Y Gustavo Bolívar recuerda el Consejo de Bogotá como el sitio donde todo inició en su carrera política. Ya volvemos con Candidatos, su lugar en Bogotá. Ya regresamos con Candidatos, su lugar en Bogotá, con Marta Beltrán. Seguimos con Candidatos, su lugar en Bogotá, con Marta Beltrán. Comer arroz con huevo es un placer que casi todos los bogotanos disfrutamos, ya sea al menos una vez a la semana. Y nada mejor cuando el arroz con huevo lo hace la abuelita. Es el caso de Nicolás Ramos, quien nació, creció y vivió en el barrio Garcés Navas de Engativá. Y aún después de hacer su vida lejos de allí, regresa cada vez que su abuela Blanca lo invita a degustar su inigualable arroz con huevo. Ese es su lugar en Bogotá. Nicolás Ramos. A esta cuadra del barrio Garcés Navas es a donde siempre vuelve Nicolás Ramos, a visitar a su abuela Blanca y a comer arroz con huevo. Es una vivienda multifamiliar de 3 pisos, donde viven tíos, tías, sobrinas, primos, la abuela y 12 mascotas entre perros y gatos. Nicolás, sus hermanas y sus padres también vivieron acá. La infancia la pasó en el barrio, recorriendo las 5 cuadras que había entre la casa de doña Blanca, la abuela materna, y doña Lucila, la abuela paterna, que tenía un patio enorme con pollos, gallinas, canarios, marranos y patos. Para mí el barrio significaba
la amistad, el pico robado, las escondidas americanas, las escondidas. Recuerdo mucho que se hacían esas fiestas de barrio de los salones comunales o las casas que hacían fiestas de disfraces. Y pues, de hecho, pues, la mamá de mis hijos era de Álamos Norte y así fue que la conocí también en el barrio, o sea, en fiestas de barrio. En esta casa están los recuerdos, su pasado, los partidos de fútbol, los amigos, los juegos, yermis y ponchados. Pero también está su presente. Acá viene por lo menos una vez a la semana, porque es su lugar más importante de Bogotá, el que lleva en el corazón, el de los seres que ama, que lo criaron, lo formaron y lo consienten, la casa de la abuela. Ella me manipula con un plato de comida muy típico bogotano, que me encanta. Me quiere ver y me llama y me dice, le tengo arrocito con huevo. No sabe igual en ninguna parte del mundo. Arroz con huevo con limonada sin azúcar, eso me mata a mí, me encanta, ese es mi plato preferido. ¿Y hoy lo manipuló o no? Nos manipuló, porque dijo, sí, van a venir, listo, les vamos a tener entonces de desayuno arroz con huevo. Pues vamos a mirar si hay arroz con huevo. Claro. Doña Blanca, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señora. Bueno. Bienvenidos. ¿Va a contar la receta? Pongo apenas un poquito de aceite, le doy un poquito de sal. Sí. Ahorita pongo los huevos, preparándolo con ajito. Eso sí, yo tengo la... Es con ajo, así, ya por fin me lo aceptó, me lo confesó en cámaras, güey. Gracias, mi viejita hermosa. Bueno, ¿el famoso arroz? Llega el famoso arroz con huevo de mi abuelita. Doña Blanca, esto tiene... ¿Sabe, mijo, cómo Ella me manipula. Buenísimo. Bueno, sí. Primero el saludo a la abuela y luego a recorrer el barrio. Saludar a los vecinos, entrar a la tienda de Don Miguel, caminar hasta el Parque de la Virgen y hablar de Bogotá. ¿Qué es lo que usted más ama y más odia de esta ciudad? Amo mucho el clima de Bogotá. Amo cuando veo el sol así como se ve en este momento. La Bogotá con el cielo azul, es espectacular, con los cerros orientales. Y que lo que yo más odio es esa falta de pertenencia y hay veces esa falta de solidaridad. En una palabra, descríbame a Bogotá. Resiliente. ¿Y cómo es la personalidad de esta ciudad? Amable, generosa, vigorosa, fuerte. ¿A qué huele Bogotá? Huele mucho a pan. ¿Y a qué sabe? Y Bogotá sabe a arroz con huevo. ¿Y cómo se oye? Triste y decepcionada. Una fotografía de la ciudad, una postal. Los cerros orientales. Es la postal de Bogotá. Y finalizamos nuestro programa con los candidatos a la alcaldía de Bogotá en un lugar emblemático de la ciudad. Allí se ejerce el control político, pero también se toman decisiones que repercuten en las normas de la ciudad. Hablamos del Consejo de Bogotá, el sitio donde Gustavo Bolívar tuvo su primer contacto con el mundo de la política. Este es su lugar en Bogotá. Gustavo Bolívar. En esta ventana, en el cuarto piso del Consejo de Bogotá, quedaba la oficina de Gustavo Bolívar, cuando tenía 20 y pico de años, en su primer trabajo formal. Durante 3 años fue el asistente del concejal Enrique Parejo González. Recorría Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal escuchando a los vecinos y tomando nota de sus problemas y preocupaciones. Tomó tantas notas que recogió el material que lo inspiraría para crear, por esa época, los primeros borradores de Pandillas, Guerra y Paz, la serie de televisión que lo lanzó al estrellato. Cállese que usted no sabe nada. Además de darle herramientas para escribir y crear, el trabajo en el Consejo le cambió la vida. Por eso, y porque el edificio de los cabildantes abraza la Plaza Luis Carlos Galán, Bolívar escogió este lugar como su sitio en Bogotá, el más importante, el que lo marcó. Galán fue su primer referente político, formó parte del equipo de jóvenes de su campaña y estaba en Soacha el día de su asesinato. Quien me seduce para interesarme en la política de Luis Carlos Galán, con su discurso contra el narcotráfico, contra el clientelismo, contra la politiquería. Y el Consejo fue el trabajo que lo sacó de la informalidad,
de las calles donde estuvo vendiendo desde muy joven, pues a los 20 años ya tenía 2 hijos por los que trabajar. Vendió cachuchas, banderas y cojines en el Campín los domingos. Y cuando nacieron los niños, tuvo que trabajar también entre semana, así que se le midió a vender puerta a puerta brilladoras, duchas con agua caliente, libros y cerraduras con alarma. ¿Y si era buen vendedor? Si tenía... Muy bueno. En 2 sitios me fue muy bien, en el de cerraduras con alarma y en el de las duchas de agua caliente. En ambos ocupé el primer lugar, en el de libros y la brilladora no. Que además le tocaba a uno cargarse la brilladora y golpear la puerta y decirle a la señora la brilladora. Eso era bien complicado. Su trabajo en el consejo le cambió la perspectiva. Conoció el mundo de la formalidad y de la seguridad social. Recibir una prima, unas vacaciones, en diciembre que le den un dinerito, eso le da mucha alegría a la gente. Yo no me acuerdo cuánto ganaba, pero para mí era mucha plata. Era plata, pero también descubrir a la gente, recorrer los barrios, conocer la ciudad, esa ciudad por la que hoy sigue trabajando. Muy fortalecidos. En una palabra, descríbame a Bogotá. Oportunidades. ¿Cuál es la personalidad de Bogotá? Es un adolescente que necesita cuidado, que necesita darle cultura, que necesita darle educación, que necesita darle amor. Es como un adolescente en la edad difícil. ¿A qué huele Bogotá? Depende de donde estés parado. Cuando voy a Monserrate me huele a naturaleza. Ya uno viene a la Caracas, pues huele a diésel. Y si va a los barrios que están cerca de Doña Juana, huele a basura. ¿Y a qué sabe? Agridulce. ¿Y cómo se oye? Es igual que los olores, también depende de donde estés parado, pero digamos que sí hay bastante ruido en Bogotá. Una foto, una postal de Bogotá, ¿cuál es para usted? La panorámica que se ve desde Monserrate, muy linda porque se ve. Hoy, por ejemplo, vi el nevado del Tolima, ahí lo puse en mis redes sociales, se ve muy cosmopolita. Y aquí termina Candidatos, su lugar en Bogotá. Esperamos que hayan disfrutado esta serie de entrevistas con nuestra directora Marta Beltrán y que hayan recordado varios de los lugares que para usted, su vecino, su amigo, su familia y también los candidatos son una fuente de recuerdos. No olviden que todos tenemos una cita el próximo domingo 29 de octubre para elegir al nuevo alcalde de los bogotanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Candidatos, su lugar en Bogotá, con Marta Beltrán.